Buenos días, en el capítulo de hoy te voy a contar cómo ser neutral en los primeros años de un conflicto tan bestia como la Segunda Guerra Mundial te puede hacer ganar mucho dinerico, my friend. Por cierto, acuérdate de que hago directos todos los días entre semana, por la mañana y por la noche normalmente, así que por la mañana trabajamos en Atualeche y así ves un poquito cómo se funciona, y por la noche pues jugamos ahí al Rainbow, al Counter, al juego que esté de moda. Venga, pásate, que no te cuesta nada, tío, a saludar, que diga, ¿qué pasa? Y luego te piras sin decir nada, así yo me quedo en plan, joder, pues antes éramos más gente, ahora no hay nadie. Venga, pues no me enrollo más, empezamos el capítulo 60 ya. A ver, la pérdida de su principal aliado en toda su face había dejado muy tocada a Gran Bretaña. Por no hablar de que su propia derrota era más que evidente, a no ser que pasase un milagro. Y ese milagro, fíjate tú por dónde, sí que llegó. Eso te lo contaré en futuros capítulos. Pero la verdad es que los guiris estaban en una situación bastante complicada. Los submarinos alemanes se estaban poniendo las botas a reventarlo a los barcos aliados y el bloqueo de la isla cada vez estaba más cerca. Es por eso que los británicos necesitaban hacer algo. Así que Churchill cogió el teléfono y dijo: con el presidente de los Estados Unidos, por favor. ¡Señor, está comunicando! ¡Mierda! A ver, mientras intentan conectarse, te voy a ir comentando cómo estaba el país norteamericano. Ellos iban a su bola. No querían jaleos. Estaban practicando el conocido como aislacionismo a nivel extremo, ya que no querían participar en otra guerra. De hecho, habían aprobado varias leyes de neutralidad años antes para asegurarse de que su país no se metiese en jaleos. Pero cuando vieron que los alemanes se habían comido tan rápido a Polonia, las cosas cambiaron. El 4 de noviembre de 1939, su Congreso aprobó la actualización de esas leyes de neutralidad para que no hubiese malentendidos y se convertían en un poco más laxos, con el fin de echar una manica a los aliados. En estos documentos mayormente decían: los buques estadounidenses no pueden entrar en zonas de combate, se prohíbe a sus ciudadanos subirse a un barco de cualquier país en guerra, y lo más importante, se aprobará el sistema Cash and Carry, o lo que es lo mismo, qué nivel de inglés que tengo, Iban a vender suministros a cualquier país del conflicto con la única condición de que el comprador debía pagar en efectivo y llevarse el cargamento por sus propios medios. O sea, nada de Globo, Uber Eats ni leches, ¿Quieres armas? Pues vienes con el dinerico en la mesa, sí, un fardo ahí, un maletín. Muy bien. Y tú te las llevas, no me llevas en barco a Gran Bretaña. Vienes tú con un barco, lo coges, te llevas aquí, tranquilito. Decirte que el presidente Roosevelt era partidario de fiar o de aceptar créditos, pero a su alrededor tenía mucha gente que pasaba de todo el tema este de la guerra y no lo veían tan bien. Así que su propuesta de, bueno, se lo dejamos y ya que nos paguen, no salió adelante. O sea que venga, queremos hacernos ricos con vuestros oros y divisas en efectivo. Esto valía para Francia y Gran Bretaña, que tenían muchas reservas de oro, pero por ejemplo China estaba in the shit y no podía pagar nada, por lo que la ayuda estadounidense iba a ser muy selecta, solo para los ricos. Fíjate que los ingleses pagaron nada más y nada menos que 5.000 millones de dólares de la época. Una auténtica salvajada. Muchos analistas dicen que esa inyección de dinero fue la que hizo que Estados Unidos saliese de una vez por todas de la Gran Depresión que aún no aguantaba en su territorio y se convirtiese en una auténtica apisonadora económica. Además de esto, el presidente yankee hizo otros 2 minicambios para ir preparándose para la guerra. Su país solamente tenía 200.000 soldados y viendo la que se avecinaba, aumentó su número a los 750.000. Que dicho así puede que te parezcan muchos, pero mismamente Alemania en aquella época tenía 2 millones de soldados, my friend. Y también otra cosa no menos importante es que hizo un cambio en la seguridad sobre sus costas, aumentando la línea a las 300 millas, de la tierra a 300 millas a tomar por saco. Eso sí, no podéis pegaros, ¿vale? De tal manera que los barcos aliados podían gozar de la neutralidad de su país desde la lejanía. Aquello era como llegar a casa. ¡Corre, corre, navega más rápido! ¡Que llegamos a las 300 millas! Vamos a tomar por culo Estados Unidos, pero esto se considera agua suya aquí neutral. Vamos al pelo. ¡Jódete, submarino alemán! Aquí no vale que me mates. Vale, pues una vez que hicieron estos cambios y que Estados Unidos se dejaba querer por dinero, Gran Bretaña fue a pillarle barcos a saco. Y es que vivían en una puta isla, así que su supervivencia dependía de ello. El 2 de septiembre de 1940, los yankees le iban a vender 50 destructores que, según ellos, los yankees, pues les sobraban. Pues venga, dámelos para las islas, corre, corre, que vamos a perder. Lo que pasa es que cuando llegan las naves, los británicos se dan cuenta...
Oye, tío, que nos han timado. Aquellos barcos, según un almirante británico, eran los peores destructores que había visto en la vida. Estos bichos se habían construido justo después de la Primera Guerra Mundial, por lo que ya tenían unos cuantos añitos, y como no se habían usado, pues estaban todos reventados. En ese momento los británicos se quejaron a Estados Unidos a saco, ya que solamente 9 de los 50 destructores estaban en condiciones para ser usados a finales de ese año. Venga, vale, para que no os piquéis, pero la próxima vez me venís llorados, os voy a regalar 10 guardacostas de los años 30, que son canela rama, para ser usados como escolta antisubmarina. De todas maneras, todos estos barcos, o mini armada como quieras llamarla, tampoco es que fuera decisiva para parar el ataque alemán. Toda la batalla de Inglaterra se decidirá mayormente por los aires. Pero tranquilo, que esto lo voy a contar en los próximos capítulos. Vale, lechero, ¿y qué ganó Estados Unidos con esto? Con los 50... con los 60 barcos que han vendido a Gran Bretaña, ¿eh? Pues atento, nada más y nada menos que bases navales y aéreas en unas cuantas colonias de Gran Bretaña por un periodo de 99 años. ¡Buah! Entre ellas estaba Terranova, Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad, Antigua, Guayana y las Bermudas. Y esto, aunque no lo creas, bueno, los británicos están cediendo parte de sus colonias, de territorio de sus colonias, para que los yankees hagan bases militares, ¿vale? Pero beneficia también a los british. Porque piénsalo, ¿vale? Tienes una isla a tomar por saco de tu territorio, entonces tienes que tener ahí soldados, porque si no vienen los alemanes, te desembarcan y te lo comen. Ok. Pero si en esa isla están los estadounidenses, tampoco creo que van a ir los alemanes ahí, están al lado y los otros son neutrales, o sea, que no se van a meter en jaleos. Así que puedes coger tus soldados y traértelos a otro lado. Aquí salimos todos ganando. Vale, más o menos lo entiendo. Y los alemanes no hicieron nada, no se quejaron, porque en el fondo Estados Unidos, que era neutral, estaba dando armamento a Gran Bretaña y eso no valía, ¿no? Pues sí, Hitler consideró aquel gesto de venta como un acto abiertamente hostil contra su país y se planteó ocupar las Azores y las Canarias como respuesta para tener nuevas bases por el Atlántico. De todas maneras, Adolf, oye, que las Azores y las Canarias no son yanquis. A ver, si te picas con ellos, déjanos en paz. Además, fíjate cómo es la historia, que Rodolfo Hitler calculaba que Estados Unidos entraría a jugar contra ellos por el año 1945, por lo que tenían que darse prisa conquistando la Unión Soviética, acelerando sus planes de invasión sobre Stalin. Y por si eso fuese poco, en septiembre de 1940 se sellaba el pacto tripartito entre Alemania y Japón. Así que este acuerdo de destructores por bases navales y aéreas fue en realidad una estrategia británica para atraer a Estados Unidos a la causa aliada y que dejase de una vez por todas el rollito neutral aislacionista ese que te tomas por culo, joder. Venga, pues en el próximo capítulo nos toca conocer el siguiente paso de Hitler and Company, porque una vez derrotada Francia solo queda invadir Gran Bretaña. Pues venga, llega el momento de conocer la Operación León Marino. ¡Ah! Ríete de la Armada Invencible Española. Eso no vale para nada. La alemana es mucho mejor. ¡Hasta luego, locomichas!